Buenos días, en marco al curso de Derecho Civil 4, vamos a trabajar la semana número 15 que corresponde a los servicios profesionales, fianza y renta vitalicia. En ese sentido, el objetivo de la clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, conozca de los contratos típicos regulados en la legislación nacional, que corresponde a los servicios profesionales, fianza y renta vitalicia, especialmente la forma en que los mismos se pueden constituir. Servicios profesionales. Para conceptualizar, Zamora y Valencia, citados por el autor Ernesto Viteri, definen este contrato como aquel en el que una persona llamada profesional o profesor se obliga a prestar un servicio técnico o científico a favor de otra llamada cliente a cambio de una retribución llamada honorario. Es importante que en los servicios profesionales se determine y se distingan estos elementos, particularmente el elemento a través del cual es un profesional el que ejerce el mismo y la retribución del mismo se denominan honorarios. Las características de este tipo de contratos es de que son contratos de naturaleza bilateral, es decir, que debe de existir dos partes en el perfeccionamiento del contrato. Es consensual porque evidentemente debe de existir el consentimiento entre las partes para que del mismo hagan valer los derechos que en él correspondan. Es un contrato oneroso porque la prestación de servicios profesionales va a conllevar consigo el pago de los mismos. Es un contrato conmutativo porque las partes procesales ya van a conocer de cómo o cuál es la forma a través de la cual terminará el contrato. Intuito personae, esta característica nos establece que es un contrato que va a conllevar, en este caso, el ámbito propio de confianza entre la persona. Es decir, es un contrato eminentemente personal y al profesional que se le contrata es a él quien debe de ejercer y cumplir con la obligación. Seguidamente es un contrato de tracto sucesivo, puesto que puede ser continuo el mismo. Y es un contrato definitivamente principal porque no depende de otro para su efectiva validez. Los elementos de este contrato vamos a identificarlos ahora mismo y uno de ellos es el elemento personal. El elemento personal se va a identificar por el profesional y definitivamente el cliente. Los elementos reales son definitivamente el servicio profesional y los honorarios que sean pactados y a falta de ellos los establecidos en los respectivos aranceles. Los elementos formales nos van a determinar que en este caso este tipo de contratos no están obligados a encontrarse contenidos en un documento o en una escritura pública o en documento privado. No obstante a ello puede hacerse de la forma en que mejor se convenga. Usualmente en los servicios profesionales no vamos a encontrar una formalización de contratos. Sin embargo, el mismo es vinculante específicamente para el cobro de los respectivos honorarios y establecer el margen de la prestación de los servicios a través de los cuales se contrata al profesional. La terminación de este contrato puede ser por voluntad de las partes, por renuncia del profesional, conforme lo establece el artículo 2034 del Código Civil, y por rescisión, conforme lo establece el artículo 2035 del mismo cuerpo legal. Luego identificamos el contrato de fianza y para el efecto Puig Peña cita a Diego, quien conceptúa este contrato como aquel por el cual una tercera persona distinta del acreedor y del deudor se obliga al cumplimiento de una obligación principal subsidiariamente, es decir, cuando el deudor o fiador anterior no la cumple. Este tipo de contratos se encuentran fundamentados en el artículo del 2100 al 2120 del Código Civil. Las características de este tipo de contratos es de que el mismo debe ser consensual
y solemne. Cuando identificamos el ámbito de la solemnidad es de que este contrato debe de constar por escrito. Ojo, cuando hablamos del escrito del documento o de la obligación contractual, nos referimos a que puede ser de cualquier manera. La legislación no nos establece que la fianza deba constituirse en escritura pública o en documento privado. Por lo tanto, el margen de obligatoriedad es que la fianza sea constituida por escrito. Luego identificamos que es un contrato gratuito y oneroso, en este caso porque evidentemente puede ser gratuito, pero a la vez puede también existir un costo por la fianza. Es un contrato unilateral o bilateral porque definitivamente el que constituye la fianza es el que se obliga, y en todo caso cuando son dos partes las que comparecen, una de las partes únicamente acepta la constitución de la fianza. Es un contrato accesorio porque definitivamente para que exista este contrato debe de haber una obligación principal para que el contrato sea válido. Luego identificamos que es un contrato de carácter conmutativo que nos conlleva a determinar y establecer de que las partes conocen, saben y están conscientes de cuál va a ser la funcionalidad del respectivo contrato. Los elementos de este tipo de contratos son los elementos personales constituidos en el fiador y el fiado, los elementos reales, que es la obligación que se garantiza, y los elementos formales que evidentemente, aunque la ley no establece que se deba de hacer en documento privado o público, deben de constar por escrito. El contrato de fianza termina conforme lo dispone o lo establece el artículo 1990, 1994, 1997 y 1998 del Código Civil. De esta cuenta identificamos que esta terminación evidentemente se va a basar o va a tener su base conforme el pago, la compensación, novación, modificaciones de la obligación principal, confusión de derechos, prescripción, muerte, vencimiento del plazo e insolvencia. Elementos. Los elementos del contrato de fianza son los siguientes: el elemento personal constituido por el fiador, que es en este caso quien constituye la fianza. Luego identificamos al fiado, que es este a quien en favor de él se constituye la misma para garantizar el cumplimiento de su obligación. Los elementos reales va a ser siempre la obligación que se garantiza en marco a el contrato principal. Los elementos formales, en este caso vamos a determinar que la legislación no nos establece que se deba de constituir en escritura pública o en documento privado, pero nos establece como característica de que el mismo debe constar por escrito. Esto es un elemento necesario y vinculante en marco a la creación de este contrato. El contrato de fianza entonces va a terminar de la siguiente manera. Es importante hacer referencia de que a las condiciones que identificaremos ahora mismo van a constituirse efectivamente sobre la obligación principal. He ahí el ámbito del contrato accesorio, y primero de ellos es por el pago. Una vez pagada la obligación principal, definitivamente la fianza se extingue. En el mismo sentido, la compensación, puesto que en este caso extingue una obligación. Ahora, en cuanto a la novación como siguiente elemento, debemos de comprender que particularmente en la novación, el fiador, si se ha novado la obligación, el fiador debe de aceptar una nueva obligación, puesto que se han cambiado las condiciones del negocio principal. Por lo tanto, para que subsista el contrato accesorio, debe de ser adherido a un contrato principal. Modificaciones de la obligación principal en los mismos aspectos de la novación: la confusión de derechos por prescripción, por muerte, por vencimiento de plazo y por insolvencia. Finalmente vamos a describir lo relacionado a la renta vitalicia. Y Borda, citado por Viteri, indica que es el contrato
en este caso oneroso, de renta vitalicia, el que obliga a una de las partes a entregar a otra un capital, dinero u otros bienes muebles o inmuebles, a cambio de lo cual ésta asume el compromiso de pagarle una renta de por vida. Puig Peña en este caso nos identifica por su cuenta que es un contrato aleatorio de renta vitalicia que obliga al deudor a pagar una pensión o rédito anual durante la vida de una o más personas determinadas por un capital de bienes muebles o inmuebles cuyo dominio se le transfiere con la carga de la pensión. Este contrato se encuentra regulado en el artículo 2121 al 2136 del Código Civil. Las características de este contrato son las siguientes. Primero, es un contrato principal, puesto que no depende de otro para su validez. Segundo, es un contrato aleatorio. ¿Y esto por qué? Porque la cantidad o el monto de la renta va a ser pagado o el monto del mismo va a asumirse hasta la vida o hasta la finalización de la vida de la persona. Es un contrato consensual porque debe de existir consentimiento entre las partes. Es formal, solemne, porque el mismo debe de constar en escritura pública. Es un contrato real porque adquiere o en este caso pretende la transferencia del dominio de la propiedad. Es un contrato que puede ser oneroso o gratuito, en este caso conforme lo establece la normativa, específicamente en cuanto a la gratuidad. Y finalmente identificamos que es un contrato de tracto sucesivo porque va a ser el pago de renta vitalicia, en este caso en forma continua. Es un contrato unilateral o bilateral, principalmente en cuanto a la bilateralidad por la aceptación de las obligaciones, y definitivamente su finalidad es que es un contrato de traslado de dominio. Los elementos de este contrato son los siguientes. Los elementos personales: vamos a identificar al rentista, que es el que otorga el contrato de renta, y el deudor. Los elementos reales son la cosa, y los elementos formales es de que definitivamente este contrato debe de constar en escritura pública. La terminación, en este caso del contrato de renta vitalicia, puede darse por muerte del rentista, conforme lo establece el artículo 2130 del Código Civil, por rescisión, por incumplimiento del deudor, en este caso por nulidad, y por muerte del rentista antes que el testador o el donante. Al haber concluido con esta clase, vamos a identificar una serie de preguntas que deberán ser contestadas oportunamente. ¿Cuál es el elemento formal del contrato de renta vitalicia? Es aquel contrato por el cual una tercera persona distinta del acreedor y del deudor se obliga al cumplimiento de una obligación principal. ¿Cómo se denomina la remuneración que el profesional recibe al prestar sus servicios personales? Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Buen día.